Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimadísimos al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y de Erika Mendoza Tovar. Recuerden que a José Domingo Blanco lo consiguen como arroba Mingo piso 1 en X y a Erika Mendoza como arroba Ementof. Bueno, por allí y por Instagram, Mingo TV. El Mingo siempre anuncia los programas por Instagram también. Hoy, viernes 10 de noviembre del año 2023, estamos con la grata compañía de nuestro queridísimo profesor Daniel Laud, que hoy de nuevo se incorpora a los programas. Él ya, en nombre de todos nuestros oyentes y de Mingo TV, le presentamos nuestro más sentido pésame por el lamentable fallecimiento de su señora madre, que esperamos que Dios le haya concedido el descanso eterno. Y bueno, usted, profesor, y su familia siempre en nuestras oraciones, para que Dios les conceda serenidad y consuelo. Y muy agradecido el ya por haberse de nuevo incorporado al programa. Lo consigue en X como arroba Daniel Laout, con H intercalada. Ustedes saben, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director encargado todavía, ya nos aclarará. Sí, Y de la Escuela de Economía, lo que demuestra además su gran generosidad, pues director encargado, pues, ¿no? O sea, tiene muchísimos méritos para ser director titular, pero además él es profesor de la universidad, en la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de su consejo universitario y el profesor más votado, el más querido de la Escuela de Economía, el mejor votado, el profesor preferido. Y bueno, todos los viernes aquí lo tenemos con nosotros, hablando a veces de economía y hablando a veces de historia. Nosotros seguimos nuestra trayectoria de la historia vista desde las traiciones políticas y habíamos quedado comprometidos a analizar el primer gobierno de José Antonio Páez eh, y analizar, por lo tanto, la figura de José Antonio Páez, que sin duda no deja de ser importante, no puede ser eclipsado por la imagen que hemos construido de Bolívar, el necesario e imprescindible para comprender toda la gesta libertadora y por supuesto los primeros pasos de la primera de la República, ¿no? Ahora, el, vamos a ver que hable el experto, que nos eche el cuento el profesor Lavoe. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras, Víctor. Okay, a nombre de mi familia y en el mío propio, gracias a ustedes por tanto cariño y gracias también a Mingo y, y a Erika por la generosidad. Okay. Bueno, fíjense, quedamos en que, o sea, habíamos hablado del final de la República de Colombia, ¿ok? Y, y habíamos comentado acerca de la situación de Bolívar, ¿ok? Ya al final de esta república, el- los, eran tres cantones. Venezuela era un cantón, ¿ok? Era como una suerte de provincia de esa república que se llamaba Colombia. El otro cantón era Nueva Granada y el cantón más pequeño en tamaño geográfico era el cantón del Ecuador. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí se decide, el primero que decide la separación es Venezuela, igual que en la Cosiata en 1826. Páez se reúne con los intelectuales de la época y se constituye una asamblea constituyente en Valencia y esa asamblea constituyente vota y decide por una nueva constitución que quizá, o sea, para mi entender, es la constitución más preclara de todas las constituciones que ha tenido Venezuela. ¿No? Yo siento una admiración muy grande por ese grupo de intelectuales. Supieron hacer un equilibrio de poderes hermoso, ¿sí? En el cual el poder legislativo tenía una preponderancia importante, ¿okay? Y bueno, y el destinado para
para llevar la batuta de esa nueva república fue José Antonio Páez. ¿Okay? Y bueno, ahí hubo un gran consenso. ¿Okay? Todas las fuerzas se unificaron, ¿okay? Porque claro, entendieron muy bien que esto era una decisión excesivamente trascendental y que eso requería de la unión de todas las partes, ¿no? Y entre ellos está un joven, en ese momento es joven, que había regresado de España, que se llama Antonio Leocadio Guzmán, ¿okay? El famoso Antonio Leocadio, ¿no? Que siempre ha tenido en la historia de Venezuela una, un tratamiento muy injusto. ¿Okay? Ojo con esto, yo no estoy defendiendo las posiciones de Antonio Leocadio, pero Venezuela tiene una costumbre de dividir la gente en buenos y malos, ¿no? Y el bueno por excelencia siempre es Bolívar y todos los demás son malos, ¿no? De hecho, hay muchos malos que pudieran pasar a la categoría de buenos, pero como se opusieron a Bolívar, siempre tienen el estigma de ser malos, ¿no? Uno de ellos es Mariño, ¿okay? Del cual vamos a hablar hoy. ¿Okay? El otro es Páez, por supuesto. ¿Okay? Y bueno, y el otro es Antonio Leocadio Guzmán. ¿Okay? Antonio Leocadio Guzmán Creo que es Ramón Díaz Sánchez que hizo Antonio Lecadio Guzmán una elipse y de ambición de poder, ¿no? sí, es la elipse de ambición de poder, que se llama el libro de él, que es un libro nefasto, ¿no? Sabes que Antonio Leocadio firmaba y rodeaba todo el nombre con con una elipse. ¿Okay? Por eso que dice la elipse de ambición de poder, ¿no? Y además, Antonio Leocadio tiene una letra muy bonita, ¿okay? El Antonio, ¿okay? La A es muy grande y la O de final es muy chiquita, ¿no? Igual aparece una L por el Leocadio y aparece una G muy grande y la N del Guzmán muy chiquita, ¿no? Entonces pareciera como si fueran dos flechas, ¿no? Entonces, por eso que también él critica la firma de Antonio Leocadio, ¿no? De la ambición y la puntillosidad O sea, de le Antonio aplicó Leocadio. grafología política. Le aplicó grafología Uno, política. uno, de, fíjate, una de las cosas que hace Antonio Leocadio mientras todavía existe la República de Colombia es que él crea un periódico que se llama El Venezolano. ¿Okay? El primer venezolano es ese periódico que lo dirige él, un hombre con una pluma exquisita. ¿Okay? Y bueno, él inicialmente había apoyado al Libertador, más de hecho era casi un secretario para el Libertador, y a través de, la, de la amistad inicial con el Libertador, él hizo amistad con María Antonia Bolívar, que es la hermana mayor del Libertador. ¿Okay? Luego, cuando se acrecentó la incertidumbre en medio de eh, los, los errores que comete Bolívar en, en tratar de imponer la constitución de Bolivia, este, Antonio Leocadio funda este periódico que se llama El Venezolano y él mantiene su relación de amistad con María Antonia Bolívar, ¿no? O sea, a pesar de que él está criticando abiertamente al Libertador, ¿okay? Él sigue manteniendo su relación de amistad con María Antonia Bolívar. Y Bueno, dicen que aquí María hay un Antonia detalle también bien curioso, conspiraba, ¿no? bien, María Antonia también conspiraba, ¿no? claro, que María Antonia, es más, todo el mundo la llamaba la española, ¿okay? Porque ella era defensora del rey, ¿no? ¿Okay? Y eran dos posiciones, ¿no? El hermano quería independizarse, quería una república independiente, y la hermana quería volver otra vez a los brazos del rey, ¿no? Claro, aquí hay un juego de ambiciones impresionantes, ¿no? Bolívar, por supuesto, hace esto porque Bolívar este, quiere preservar la riqueza de la familia. Al mismo tiempo, él está regalando propiedades a los sobrinos, ¿eh? Y María Antonia, por el contrario, quiere mantener las propiedades a nombre de ella y quiere que el rey sea el que se imponga para que ella sea
la heredera, ¿no? Porque ella siente que dado su vocación monárquica, el rey la va a aceptar a ella como la dueña de la mayor parte de las riquezas de Venezuela, porque eso era lo que tenía la familia Bolívar. ¿Okay? Por eso es que cuando la gente dice Bolívar murió pobre, eso es totalmente falso. Bolívar murió líquido, pero inmensamente rico. ¿Okay? Bueno, pero Antonio Leocadio Uno puede decir, sigue bueno, manteniendo murió en su un mal amistad con sitio, María murió Antonia. en el camino. Uno puede decir cualquier cosa, pero pobre no. De hecho, Claro, en ese sentido, él muy esclarecedor, son muy esclarecedoras las primeras hojas o los primeros párrafos del libro El general en su laberinto, ¿no? Porque obviamente Bolívar iba en esa comitiva hacia irse del país, pero allí llevaba vajillas, servidores, etcétera, ¿no? sí, bueno, toda la vitualla que él llevaba con él, ¿no? ¿Okay? Porque hay que acordarse que él era un mantuano, ¿no? O sea, no era cualquier persona. Bueno, pero Antonio Leocadio mantiene su amistad con María Antonia, ¿no? Y ahí va a pasar una cosa bien curiosa, ¿no? María Antonia tiene una, una ahijada pobre, ¿okay? Que ella la tiene como dama de compañía, ¿okay? Y Antonio Leocadio está detrás de esa niña, ¿no? Esa niña se llama Carlota Blanco, ¿okay? Que es la mamá de Antonio Guzmán Blanco. ¿Okay? Eh, y bueno, él se, se involucra demasiado con esta muchachita, y la muchachita sale embarazada. Y entonces María Antonia Bolívar le reclama a Antonio Leocadio diciéndole, mire, usted tiene que responsabilizarse por esto, ¿no? Entonces Antonio Leocadio acepta casarse con Carlota Blanco. Y bueno, y ahí va a comenzar una relación un poco amarga y un poco también, eh, pudiéramos decir, del típico matrimonio del siglo XIX. Pues. O sea, Antonio Leocadio no era el, el marido devoto, era un hombre que en algunas ocasiones Matrimonios por trató mal a su... conveniencia dentro del machismo español, digámoslo así, con las Sí, mujeres de su casa, con muy pocos derechos, mucho en soledad, pariendo chamos. Ese era más o menos el esquema, ¿no? y bueno, y de hecho Antonio Guzmán Blanco nace, ¿ok? Casi con el nacimiento de la República. Antonio Guzmán Blanco nace en el 31, un año después de que ya estamos separados y ya somos república independiente, ¿no? Y de hecho él nace 6 meses después del matrimonio, ¿no? Y por esa razón los muchachos en el colegio le hacían bullying llamándolo el seismesino, ¿okay? Que por supuesto lo amargaba terriblemente a él, ¿okay? Y que bueno, y que fue forjando ese carácter fuerte que va a tener Antonio Guzmán Blanco, incluso llegando a la presidencia. ¿Okay? Pero Ahora, bueno, este hombre, dos preguntas primero. Una, la Gran Colombia no hizo mayor esfuerzo para reunificarse, ¿no? Venezuela no, declaró la separación y listo. en Y la segunda en este pregunta, momento, Bolívar nunca consideró a Perú y a Bolivia como parte de la Gran Colombia, ni se lo no, imaginó, ni lo diseñó, no, ni nada de eso. no, no, Colombia era Venezuela, la Nueva Granada, que es lo que hoy en día es Colombia, y Panamá y el Ecuador. ¿Okay? De hecho, él entra al Perú, ¿okay? Con la intención de independizar al Perú porque él siente preocupación porque todavía en el Perú había un gobierno español. San Martín está peleando por acabar con ese gobierno español en el Perú y San Martín le pide ayuda al Libertador y ahí hay una reunión muy curiosa que se llama este, la, la conferencia de, ay Dios mío, no se me vaya a olvidar el nombre. Bueno, es una conferencia entre ellos dos. ¿Okay? Y resulta que este, el, San Martín viene a pedirle ayuda al Libertador, viene a pedirle un batallón para dar la batalla final en el Perú y terminar de independizar toda la zona del sur de América. Y Bolívar le dice que no,
le dice que no, lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo soy el que voy a entrar en el Perú, ¿ok? Y yo soy el que voy a independizar el Perú. Entonces, San Martín, después de esa reunión, él regresa a Buenos Aires, toma un barco y se va para Europa, ¿ok? Y abandona América, ¿no? Y eso amarga profundamente a los argentinos, ¿no? De hecho, usted habla con un argentino en el en común y corriente y siempre él va a decir que de alguna manera San Martín los traicionó porque se fue, ¿ok? Lo cual no es cierto, ¿no? Yo creo que San Martín más bien se sintió traicionado, ¿ok? Por las grandes ambiciones que lo rodeaban, ¿no? Las ambiciones de los líderes de su movimiento y ambiciones como las que tenía el Libertador. Entonces él creo que se amargó profundamente y se fue para España, ¿ok? San Martín muere en España, ¿ok? Lo cual es bien curioso, ¿no? Y bueno, este, no tuvo ninguna complicación en irse a vivir en España, ¿no? O sea, por lo cual ni el rey se opuso a eso, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, volviendo al tema de Antonio Leocadio, ¿no? Antonio Leocadio, entonces, funda este periódico que se llama El Venezolano, que le hace la oposición al Libertador. El periódico tiene corta vida, ¿ok? Dura entre 1926 y 1930, cuando definitivamente la, el, ¿cómo se llama? La República está instalada. Él va a pasar a formar parte del equipo de Páez. Y bueno, y en el segundo gobierno de Páez, él va a ser el ministro de Relaciones Interiores. ¿Okay? Es más, de hecho, hay un decreto muy famoso de Antonio Leocadio en el cual se prohíbe la entrada de cualquier jesuita de cualquier sexo. ¿Okay? El decreto dice así, ¿no? Y es bien curioso porque la orden jesuítica es una orden masculina, ¿no? No es una orden femenina. Totalmente. Entonces dice los jesuitas de cualquier sexo, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, muy pronto eh, este, eh, Antonio Leocadio Guzmán antagoniza con Páez y termina separándose del equipo. ¿Okay? Y él, junto con Tomás Lander, ¿okay? Van a fundar un partido que se va a llamar el Partido Liberal Venezolano, ¿okay? Y va a fundar también un nuevo venezolano junto con Tomás Lander. Luego Tomás Lander se va a morir, ¿okay? Es más, es uno de los muertos curiosos de nuestra historia, ¿no? Porque Tomás Lander se, se manda a embalsamar, ¿okay? Él vive en los valles del Tuy, ¿okay? Y lo mandan a embalsamar. Las ¿Cómo se llama? Su voluntad era que lo embalsamaran y lo dejaran en la puerta de la casa, en el patio, en el zaguán de la casa, sentado en una poltrona y en actitud de saludar a la gente, ¿no? Entonces, claro, Ah, no puede ser. la En gente serio. pasa, O sea, es un muñecón y él la gente estaba pasa, allí. ¿Ah? Él era su y propio la gente, cenotafio. ¿Ah? y la gente pasaba por la casa y se encontraba con Tomás Lander levantando la mano así en actitud de saludar. ¿Okay? Entonces, bueno, y eso estuvo durante mucho tiempo hasta que por fin los herederos, me imagino que los nietos, porque los hijos creo que no se atrevieron a hacerlo, los nietos decidieron enterrar a Tomás Lander. Y bueno, y aquello fue también bastante traumático, ¿no? Porque aquello estaba totalmente entumecido, ¿okay? Y tuvieron que romper el cuerpo para poderlo meter en un ataúd para tratar de enterrarlo. ¿Okay? Una Claro. cosa bien nefasta. Pero bueno, ellos fundan el Partido Liberal y aquí hay que contar una historia bien interesante, ¿sabes? Este, Nosotros tenemos una mitología aquí, ¿okay? Que la crea Gil Fortul, ¿no? Gil Fortul, cuando escribe la historia constitucional de Venezuela en la época del general Don Vicente Gómez, bueno, de Castro y Gómez, ¿okay? Entonces, él llama al Partido de Paz Partido Conservador, ¿okay? Y nosotros nos hemos quedado con la expresión de que el gobierno de Paz es un gobierno conservador, ¿okay? Y llama, por supuesto, porque originalmente
Antonio Leocadio se llama Partido Liberal, ¿no? El partido de Antonio Leocadio y de Lander se llama el Partido Liberal. ¿Okay? Sin embargo, fíjate una cosa bien curiosa. El Partido Conservador es el defensor de las libertades económicas, es el defensor de la libertad de contrato, el defensor de la libre fijación de la tasa de interés. ¿Okay? Y en cambio el Partido Liberal es el defensor de que no puede haber libre contrato, de que no puede haber libre fijación de las tasas de interés, ¿okay? Que había que hacer, había que tener un gobierno que hiciese política económica activa, que regulara las situaciones de mercado, o sea, todo lo contrario de un partido liberal. ¿Okay? Sin embargo, se llamaba liberal, ¿no? Y entonces, una de las frases nefastas del libro de ¿cómo se llama? De la elipse de ambición de poder, Ramón Díaz Sánchez. es que, sí, de Ramón Díaz Sánchez, es que Antonio Leocadio dice que si ellos hubiesen dicho que ellos eran liberales, nosotros diríamos que somos conservadores. Y si ellos hubiesen dicho, como ellos dijeron que ellos son conservadores, nosotros decimos que nosotros somos liberales. O sea que Algo nada así más de es por que llevar la realmente contraria. eran el partido del contrario. Ok, el partido del No contrario. importa, no importa la ideología, ¿okay? El asunto es que somos los contrarios, ¿okay? Entonces, bueno, eso va a sembrar una semilla muy importante, ¿no? Porque ya en 1934 se crea la Ley de Libertad de Contrato, ¿okay? Se llama así Ley de Abril de 1934, en la cual se establece que las dos partes que están negociando en cualquier contrato pueden establecer sus cláusulas libremente y ninguna persona ni ningún gobierno se puede meter ahí y decir, mire, usted no puede hacer esto. Nadie. ¿Okay? O sea, totalmente libre. Y fíjate, en ese espíritu está la Constitución de 1930. Por eso es mi admiración por la Constitución de 1930. Que más, fíjate tú, eh, la palabra con la que ellos definen el gobierno es gobierno, no Estado. ¿Okay? O sea, el concepto es absolutamente liberal, ¿no? Y el concepto de equilibrio de poder es absolutamente liberal. Lo ¿Quiénes único es fueron los que hay redactores de unas esa cosas que hacen constitución? ¿Quiénes son las cabezas que están detrás de los esa constitución? constituyentes. Ahí está Miguel Peña, ¿te acuerdas el Miguel Peña que traicionó a Miranda? ¿Okay? Sí. Él está ahí también en esta constitución. Está el sabio Vargas, está José María Vargas, ¿okay? Y bueno, y están toda la gente de la sociedad económica, amigos del país, ¿no? ¿Okay? Que es toda una playa de personas que quieren el progreso y quieren la libertad. ¿Okay? Es más, que no se han sentido muy cómodos con la dictadura de Bolívar, porque la dictadura de Bolívar era eminentemente conservadora, una dictadura en la cual no había libertades de comercio, no había libertades de ningún tipo. ¿Okay? Ahora, Algo hay así una cosa que como hace que Bolívar era como un gobierno adeco en ese sentido. sí, basta. No, más que Adeco, era un gobierno este, que rayaba en lo populista, pero en lo populista del conservatismo, ¿no? ¿Okay? Así era el gobierno de Bolívar. ¿Okay? Es más, Bolívar era fanático de la adulación. ¿Okay? Cuando él organizaba giras, ¿okay? Él se detenía en la puerta mucho antes del pueblo y mandaba emisarios para organizar al pueblo para que lo recibieran con vítores y con flores y con besos y con cosas por el estilo, porque eso era lo que le gustaba al Libertador, le gustaba la aclamación. ¿Okay? Pero era Pero la fama se la eminentemente llevó Guzmán conservador. Blanco. La fama se la llevó Guzmán Blanco. Y sucede que era la tradición Bueno, bolivariana. sabes que Guzmán, la mamá de Guzmán, ya comenté que era ahijada de María Antonia, ¿no? Sin embargo, Guzmán se ufanaba diciendo que él era primo del Libertador. ¿Sí? Él no era primo del Libertador, él era hijo de una muchacha de origen canario y su papá era también hijo de un sargento español, ¿sí? Que su papá, preocupado cuando ve que se está armando el proceso de independencia, manda al hijo jovencito a España y paga por la educación del hijo. Y el hijo viene instruido y pobre, ¿sí?
por eso es que termina siendo uno de los secretarios del Libertador, y por eso es que puede escribir libros, puede escribir periódicos, y además de eso puede ser ministro, ¿no? Porque es un tipo preparado. Lo que pasa es que es un hombre pobre, ¿ok? O sea, un hombre pobre. Su papá no era un hombre rico, ¿ok? Bueno, la mamá de Antonio Locadio no se sabe quién es, ¿ok? Es más, el, Díaz Sánchez habla de una niña que llamaban la Tiñosa, ¿ok? Que vendía torticas, y entonces él dice que el viejo Juan de Mata, que es el papá de Antonio Leocadio, parece que embarazó a esta muchachita y luego le arrebató el hijo, ¿no? Y entonces él se consideraba padre del hijo, pero el hijo no tenía madre, ¿no? Por eso es que se llama Antonio Leocadio Guzmán y no hay otro apellido, ¿no? ¿Okay? Claro. Porque el papá es Juan de Mata Guzmán, ¿no? O sea, es una Venezuela medio extraña, ¿okay? Porque lo Sí, normal porque yo le en iba a la Venezuela, preguntar, lo que menos rápido cambia es la cultura, ¿no? O sea, venimos de una cultura mantuana, en donde no era lo mismo ser mantuano que pardo, y de repente nos conseguimos la, con una república en donde Antonio Lecadio Guzmán, que podríamos decir es una especie de bastardo, pobre, pero instruido, sí, tiene relevancia. ¿Cómo eso sí. se cocería en el caldo social de Caracas, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que hace que Caracas deteste a Guzmán, ¿no? Por eso es que inicialmente cuando él visitaba la casa de María Antonia, todo el mundo corría rumores acerca de que había algo entre María Antonia y Antonio Leocadio, ¿no? Y es más, todo el mundo decía, este hombre es el enemigo del Libertador, y va y entra en la casa de la hermana, ¿no? ¿Okay? Luego entonces descubren que el asunto no es con María Antonia, sino que es con la muchachita Carlota Blanco. Y bueno, comienza los dimes y diretes acerca de que esta niña salió embarazada y que dio a luz 6 meses después del matrimonio y cosas por el estilo. Es una, Caracas es una sociedad compleja, ¿no? Un pueblo chiquito, chiquito, infierno grande. Eso era Así Caracas, es. ¿no? Okay. Todavía es así. Bueno, Todavía, digamos, las clases altas de Caracas son cerradas, excluyentes, sí, fanáticas, y bueno, bueno, criticonas, fíjate tú, un hombre, chismositas. eh, es sí, y yo por eso los critico mucho, porque son endogámicas sí, y no reconocen sus errores, ¿no? Pero en fin, no ha cambiado mucho. bueno, y este hombre que como obviamente es pobre, tiene muchas ambiciones porque tiene mucho conocimiento, ¿okay? Entonces es muy mal visto, ¿no? Entonces por eso es el maltrato que tiene en la historia de Venezuela, ¿okay? Además de que él nunca llegó a concretarse como presidente, ¿no? Esa es la ambición de él, ¿no? ¿Okay? Y ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, estaba comentando que se hace la ley de abril, ¿okay? Los el gobierno país apoya la ley de abril, el Congreso aprueba. La ley de abril no es un invento de paz, es un invento del Congreso, porque el Congreso es muy autónomo en la Constitución de 1830. ¿Okay? Y bueno, y el país entero está creciendo. ¿Okay? Fíjate, la miseria que nosotros vivimos en los últimos años de Colombia se trastoca. ¿Okay? Venezuela empieza a crecer. ¿Okay? Hay que tener presente una cosa, ¿no? O sea, eh, cuando la gente dice, cuando los caraqueños viejos decían Caracas es Caracas y lo demás es monte, ¿okay? Lo que estaban refiriendo era la realidad del siglo XIX, ¿no? O sea, Claro. Caracas era Venezuela, ¿okay? Y en Caracas se sembraba, ¿okay? Y se vivía, ¿okay? Porque las haciendas estaban alrededor de Caracas. Altamira era una hacienda cacaotera, ¿okay? La Floresta era una hacienda cafetalera, ¿okay? El Cafetal era una hacienda cafetalera, ¿okay? Y así todas las urbanizaciones que nosotros hoy conocemos, que están llenas de casas bonitas y edificios fastuosos, eran haciendas, ¿okay? Y se producía mucho café, mucho cacao, ¿okay? Y en el interior, ya más en el interior, se producía mucho ganado, ¿okay? Y en Barinas se producía tabaco, ¿okay? Y todo eso se exportaba. Y Venezuela tenía un cierto renombre, ¿okay? Como productor de muy buen café,
de mucho mejor cacao, ¿okay? Y de un excelente tabaco. El tabaco de Barinas era uno de los tabacos más prestigiosos del siglo XIX. Es más, los fumadores de pipa, ¿okay?, compraban eso en Holanda en unas botellas, unas ánforas de porcelana blanca con azul, estilo China, ¿okay?, que decían Barinas con B de vaca, ¿okay? Porque claro, era el tabaco de Barinas, ¿okay? Que por cierto, quien destruyó eso fue el nefasto Ezequiel Zamora, del cual tanto se vanagloria es el gobierno de Chávez. Él acabó con las haciendas productoras de tabaco, acabó con la semilla del tabaco. Hoy en día no se puede volver a sembrar eso porque no hay la semilla, nadie sabe cómo hacer una semilla de esa, ¿no? Se perdió, ¿ok? Y era uno de los tabacos más prestigiosos de los fumadores de pipa, ¿no? Yo que por un tiempo fui fumador de pipa, me hubiese gustado probar el tabaco de Barinas, pero yo no pude disfrutar, ¿okay? Entonces, bueno, pero el asunto es que Venezuela estaba exportando un montón de cosas, ¿okay? Y eso hizo que Venezuela se reactivara, ¿okay? Venezuela renegoció su deuda con los bancos británicos y comenzó a pagar la deuda de nuevo, ¿okay? Y bueno, y Venezuela le iba de maravilla, ¿okay? Por eso que Ese el monto total de la deuda que nos quedó de la independencia, del esfuerzo independentista. Creo que son 150 millones de pesos, que sería el equivalente de 150 millones de dólares. Y actualmente sería como ¿cuánto? Bueno, ya te voy a decir, 150 millones. Okay. 150 millones de pesos y cada peso tenía este, entre 20.6, ¿okay? Esos son 7.28 millones de onzas de oro, que hoy en día multiplicados por 2.000, ¿okay?, sería algo así como 97.000 millones de dólares. ¿Okay? Wow, la mitad de nuestra deuda actual. Era una deuda monstruosa, ¿sabes? Una deuda monstruosa, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que Venezuela comienza a volver a pagar esa deuda, ¿okay? Durante todo el gobierno de Páez se va a pagar la deuda. Bueno, lo que, lo que Gil Fortul llama el gobierno de la oligarquía conservadora, porque a Páez lo va a seguir en Vargas, ¿okay? Y luego va a volver por breve tiempo Páez, ¿okay?, a concluir el gobierno de Vargas, porque Vargas es derrocado. Pero ya vamos para allá. ¿Okay? Sí, sí, Entonces, porque bueno, esa es una cosa que de dónde salió tanto golpismo temprano, ¿no? Tanto carujo. no, Pero pero bueno, ya llegaremos. ya vamos para allá. Entonces, fíjate, el asunto es lo siguiente, ¿no? Venezuela empieza a crecer económicamente, estamos pagando la deuda externa, nos va bastante bien, ¿okay? Entonces se aprueba la ley de libertad de contratos y eso todavía redunda en una mejoría impresionante en la economía. Entonces, a los que habían sido constituyentes y que ahora son senadores y diputados, se les ocurre la idea de tener un presidente civil, ¿okay? Entonces ellos deciden que después de el general Páez va a mandar el civil más preclaro, que es José María Vargas, ¿okay? Entonces, y José María Vargas no quiere ser presidente, ¿okay? Entonces, hay que tenerlo bien claro, ¿no? Cuando le asoman a José María Vargas, te vamos a proponer como candidato presidencial, José María Vargas dice, usted lo que están es loco. O sea, yo ese cargo no lo quiero. ¿Okay? Yo me quedo con ser rector de la universidad y bueno, y soy diputado, ¿okay? Colaboro con el gobierno, pero hasta ahí. O sea, yo no quiero pasar esa frontera. Y bueno, y resulta que los senadores lo eligen, ¿okay? Y bueno, y el hombre no le queda más remedio que aceptar a regañadientes la presidencia de la República, ¿no?
Y entonces ahí donde va a aparecer, mira, perdón, Mariño, ¿ok? Mariño había sido un general excluido del círculo de Bolívar, porque Bolívar no lo quiere, ¿no? ¿Ok? Y aquí también hay que poner a Mariño en su justo puesto, ¿no? Mariño es el gran libertador del Oriente. ¿Ok? Sin Mariño no es posible que Bolívar vuelva a, a Venezuela y gobierne desde Guayana, porque él es el que ha libertado el Oriente. ¿Ok? Y Bolívar es en realidad el libertador del occidente de Venezuela. ¿Ok? Él junto con Páez trata de recuperar el occidente de Venezuela a partir del oriente ya recuperado por Mariño, ¿no? Pero Mariño es, es el partidario abierto de una república federal. ¿Ok? Él no le gusta el centralismo bolivariano y entonces él propone una reforma de la organización que sea mucho más federal, mucho más parecida al gobierno norteamericano, porque ese es el, el ideal que tiene Mariño en la cabeza, ¿no? Y esa es la razón por la cual Bolívar arremete contra Mariño, se lo saca del medio, ¿okay? También es la razón por la cual él asciende a su primo eh, eh, este, Sucre, ¿okay? Porque Sucre es un subalterno de Mariño, ¿okay? Para humillar a Mariño. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual los historiadores bolivarianos llaman al Congreso de Cariaco, que es un congreso el que está decretando la Federación de Venezuela, lo llaman el congresillo, así como una cosa El congresista. minúscula, ¿no? Entonces, bueno, el Mariño en este momento está reaccionando a lo mismo que está pasando con Páez, ¿no? O sea, con lo que estaba pasando con Bolívar. Él siente que, que Páez no está cumpliendo con su sueño de tener una república federal, ¿ok? Y bueno, y además montan a un civil en el gobierno. Él cree que el hecho de haber participado en la independencia y de que él sea uno de los generales lo acredita para ser él el que mande. ¿Okay? Y entonces él organiza junto con todos unos militares, entre ellos Carujo, que es uno de los que se salvó del fusilamiento en 1829, cuando el atentado septembrino. ¿Okay? El, detienen a Vargas y lo hacen preso, ¿no? Y lo tumban. ¿Okay? Y entonces ahí entra en escena Páez, porque Páez quiere que se preserve la institucionalidad, entonces Páez recupera el poder, ¿okay? Para Vargas, recoloca a Vargas como presidente y entonces ahí luego Vargas renuncia, ¿okay? Y quien termina la presidencia es Páez. ¿Okay? Entonces van a ser como dos periodos de Páez. ¿Okay? Pero bueno, al final, entonces, bueno, Páez se da cuenta, y me imagino que también los congresantes se dan cuenta de que Venezuela todavía está muy primitiva para tener un presidente civil, ¿ok? Y entonces todos deciden que el sucesor de Páez iba a ser Sublette, ¿ok? Entonces ahí va a haber un juego de intercambio de poder entre Páez y Sublette, ¿no? Un periodo lo va a hacer Páez, un periodo lo va a hacer Sublette y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, bueno, en el interín las cosas empiezan a empeorar económicamente, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Nosotros siempre hemos sido exportadores de materias primas, ¿ok? Y los exportadores de materias primas tienen un problema, ¿no? Que dependen de los países que producen cosas, ¿no? ¿Ok? Ah, Y bueno, en este caso, nosotros le exportábamos a, a Inglaterra, a los Estados Unidos, y bueno, un poquito a Francia, ¿okay? Habíamos roto el vínculo con España por completo. A nosotros nos pasó muy distinto que Estados Unidos y Inglaterra. Estados Unidos cuando se independiza no rompe relaciones económicas con Inglaterra, él sigue produciendo materias primas y enviándolas a Inglaterra. ¿Okay? O siguen sea que mandándote. somos enemigos políticos, ¿no? Pero enemigos políticos no significa enemigos económicos. ¿Okay? Como O decía sea, una Miguel, visión. Miguel lo decía, yo como presidente, se le refiero, voy a tener muy poca relación con China, pero si un empresario quiere tener relaciones económicas con China, conmigo que cuente.
porque creo en la libertad económica. ¿Ok? Claro. Ahora, los gobernantes nuestros siempre utilizan la economía como herramienta política. Sí, se esconden una ética falsa detrás detrás de Claro, la economía, ¿ok? Que no es verdad. O sea, tú sencillamente tienes que venderle a quien te está comprando y se acabó, ¿no? Y esa es punto. la ética del comerciante, pues. O sea, a Así mí tú es, me caes muy mal, pero yo te vendo, pues, porque tú me das plata, ¿ok? así es. Entonces, bueno, los norteamericanos han sabido mantener esa relación de esa manera. Nosotros no la mantuvimos de esa manera, nosotros rompimos relaciones con España, pero de una manera violenta. Y entonces empezamos a crear nuevos mercados con Inglaterra y con los Estados Unidos. Pero bueno, en Inglaterra y Estados Unidos se estaba viviendo una crisis, ¿ok? Y al año siguiente nosotros estábamos en crisis, ¿no? Porque resulta que si ellos son los que nos compran a nosotros y ahora deciden que ya no nos van a comprar tanto como antes, entonces nosotros entramos en crisis, pues, ¿ok? Esa es una cosa que los venezolanos no hemos entendido nunca, ¿no? Por ejemplo, cuando el precio del petróleo baja, siempre se lo atribuimos a razones esotéricas, ¿no? Decimos, no, es que los enemigos nuestros lo bajan. No, no es que los enemigos nuestros lo bajan, es que usted vende un producto con una materia prima y cuando el país que le compra a usted, ¿ok? No está en buena situación económica, le va a comprar menos, ¿ok? Y a usted la va a pasar mal, le guste o no le guste. Y Así es. cuando uno no produce materias elaboradas, que son las materias de consumo, el sufrimiento es mayor, ¿ok? Y bueno, y hay que pensar, si Venezuela del siglo XXI no produce productos de consumo, ¿ok? Para exportar, imagínate tú la Venezuela del siglo XIX, menos, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros exportábamos muy pocas cosas, ¿ok? A muy buen precio cuando las cosas estaban bien, pero a muy mal precio cuando las cosas estaban mal, ¿ok? Y cuando eso pasaba, eso se sentía tremendamente en la economía venezolana. Entonces, bueno, ya para 1840 la economía estaba empeorando, ¿ok? Y poco a poco fue empeorando cada vez más, ¿ok? Hasta que el binomio Páez-Sublet no era viable, ¿no? ¿Ok? Sencillamente la gente dijo que ya estaba cansada de que el uno Ahora, cuando usted habla sustituyera de al la otro. gente, habla del Congreso, ¿no? Porque las No, elecciones no eran de solamente, segundo piso, ¿no? sí, no eran de segundo grado, pero el Congreso obedecía, ¿ok? A al, ¿cómo se llama? A la a lo que el pueblo quería, ¿no? ¿Ok? Ya. Por esa razón, ¿cómo se llaman? Había un desgaste de este binomio, ¿ok? Y entonces ahí es cuando el Páez decide hablar con Monagas, ¿ok? Que es otro de los héroes del Oriente, ¿ok? Y le dice a Monagas que ellos requieren que él sea el presidente, ¿no? ¿Ok? Y Monagas entra, hace un pacto de palabra con Páez en el cual él dice, bueno, está bien, pues yo acepto, ¿ok? Es más, para que vean que no me la voy a tomar por mi cuenta, yo voy a mantener los mismos ministros de ustedes, ¿ok? Y bueno, y voy a aceptar las cosas tal y como están, ¿no? Entonces, bueno, y aquí es donde viene la gran traición, ¿no? ¿Okay? En el interín, ¿okay? Antonio Leocadio Guzmán, que ha venido atacando férreamente a Páez, ¿okay? este, intenta hacer una suerte de golpe de Estado contra Páez, ¿no? Y al final el hombre se asusta, ¿okay? Y se esconde, ¿no? Entonces, bueno, Páez lo mete preso, ¿okay? O sea, lo logran atrapar, es más, uno de sus al inicio compinche, que, que es Juan Vicente González, ¿okay? le, le, ¿Cómo se llama? Le hace, ¿cómo se llama? Le hace, eh, hace burla de la manera en que lo atrapan, dice que está escondido en una cocina en, 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 en el,
¿cómo se llama? En el sitio donde ponen el carbón se esconde y ahí lo atrapan, ¿no? Nosotros no sabemos si eso es verdad o mentira, ¿no? Pero el asunto es que Juan Vicente González había aprendido muy bien de Antonio Leocadio Guzmán el arte de la sátira. Esa era otra, Y otra humillaba, pluma fina, ¿no? Fina, y afilada, terrible. humillaba terriblemente a quien era su enemigo, ¿no? Y bueno, ya para este momento él es enemigo de Antonio Leocadio, ¿no? Y además es fanático de Páez, ¿no? ¿Okay? Y bueno, de hecho, ellos eh, apresan a Antonio Leocadio está preso, ¿okay? Y está condenado a ser ejecutado. ¿Okay? Hay una condena de muerte contra Antonio Leocadio por traición. ¿Okay? Y entonces Monagas llega a la presidencia. ¿Okay? Y bueno, en el camino, ¿okay? Mientras está pasando los primeros años, ¿okay? A partir del año 1946, ¿okay? Entonces él va cambiando los ministros de Páez, ¿okay? Y va poniendo ministros que son más del ala de Antonio Leocadio Guzmán. ¿Okay? Al final, la esposa de Antonio Leocadio, Carlota, ¿okay? Va y habla con Monagas, se le arrodilla y le dice a Monagas que ella clama por por la vida de su marido. ¿Okay? Y entonces Monagas conmuta la pena de muerte por el exilio eterno. ¿Okay? Y el exilio eterno dura 3 meses, porque Antonio Leocadio pasa 3 meses en Curazao, después regresa y se convierte en ministro de Relaciones Interiores de Monagas, ¿no? Y bueno, y en este momento ya todo el Congreso está enterado de que Monagas los traicionó, ¿okay? De que Monagas no está cumpliendo su palabra, entonces el Congreso intenta darle el golpe institucional a Monagas y sacarlo de la presidencia. Y entonces Monagas aprovecha la coyuntura, ¿okay? Y hace un motín, ¿okay? Y entra en el Congreso y asalta el Congreso. ¿Okay? Y en ese asalto matan a algunos diputados, ¿okay? Entre ellos matan a Michelena, ¿okay? Y casi matan a Juan Vicente González, que era diputado también, ¿no? El gordo González era diputado y se salva, ¿okay? Porque uno de los partidarios de Monagas, no recuerdo en este momento quién, creo que Ibarra, ¿okay? Le dice a su gente, ya va, un momentico, al gordo no me lo vayan a matar, a Comelibros no me lo maten, porque el nombre el sobrenombre de Juan Vicente González era Comelibros, ¿no? A Comelibros no me lo maten porque ese es el que enseña a mis hijos. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí Juan Vicente González se salva porque el papá de sus alumnos clamó por la vida de Juan Vicente González, ¿no? Porque era uno de los que ya estaban claros en que lo iban a matar por ser conservador, ¿no? Por ser del partido de Páez. Y bueno, y así, ¿ok? Se materializa la siguiente traición, ¿okay? La traición de Monagas a Páez, ¿ok? Y bueno, ahí va a haber un gobierno largo, ¿ok? De estos Monagas, porque comienza José Gregorio, luego le pasa la batuta a José José Tomás, Tadeo. ¿okay? Luego bueno, Gregorio Monagas, y ahí José Gregorio Monagas piensa en el cambio de la constitución, ¿okay? Y propone una constitución en la cual hay reelección inmediata, ¿no? Hay una de las cosas que tenía la constitución de 30 era que no podía haber reelección inmediata, y esa es la razón por la cual Páez manda un periodo y después manda el otro periodo, bueno, Sublé. inicialmente Vargas y después más, Sublé. pero después subleve. ¿Okay? Y bueno, la idea original era, bueno, mira, yo te pongo a ti, José Tomás, y después de eso tú me pones a mí otra vez, y bueno, y yo te vuelvo a poner a ti, y ahorita el intercambio es entre tú y yo, y no entre Sublé y yo. ¿Okay? Pero resulta que Monagas traiciona eso, ¿no? ¿Okay? Y bueno, pero la traición es muy grave, ¿no? Porque primero, Monagas se enriquece ilegalmente. ¿Okay? O sea, Monagas es uno de los corruptos de O la sea, historia. Monagas era un bichito, pues. Se metió un Y bichito en es el más, gobierno.
Es más, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Sabes que con esto de la libertad de contratos había una gran cantidad de deuda agrícola, ¿no? O sea, los agricultores debían mucha plata a los prestamistas, porque no, los bancos no le prestaban. Allí había dos bancos, ¿no? Había el Banco Nacional y el Banco Colonial Británico, pero los bancos no le prestaban a los agricultores. Entonces, le prestaban a los prestamistas y los prestamistas eran los que tenían los préstamos con los agricultores y los agricultores no pagaban, ¿no? Entonces, Monagas hace la primera condonación de deuda. ¿Okay? Él asume la deuda a nombre del gobierno, ¿okay? Y eso engorda la deuda venezolana. ¿Okay? Y el siguiente paso es que Monagas hace default de la deuda, pues dice, ya yo no puedo pagar la deuda. ¿Okay? Obviamente, tú mismo creaste un monstruo de deuda mucho mayor que el que teníamos y ya no lo puedes pagar. ¿Okay? Entonces, bueno, eso metió a Venezuela en una tremenda recesión. ¿Okay? Esa tremenda recesión terminó con la guerra federal, ¿okay? Porque cuando Monagas lo tumban, ¿okay? Monagas se refugia en la legación de Francia. ¿Okay? Monagas era cultor de la ¿cómo se llama? De la República de Francia. Y bueno, él se refugia en la legación de Francia. Y bueno, desde ese momento en adelante, ¿okay? Va a pasar ahí cerca de 2 años hasta que por fin lo sacan, ¿okay? A escondidas y lo logran meter en un barco y llevárselo de Venezuela, ¿no? Porque la gente estaba esperando que él saliera para lincharlo, ¿no? O sea, el desprecio Querían, lo querían, ¿no? hacia Monagas era terrible, ¿no? Y bueno, y ahí comienza también la guerra federal, ¿no? Que es la segunda guerra que tenemos nosotros fuerte, ¿okay? La guerra, así como la guerra civil, la guerra de independencia fue una guerra civil al inicio y luego fue una guerra civil un poco más organizada. Esta es una guerra civil también horrible, ¿okay? En la Bueno, y cual, a ella nos referiremos el próximo programa, porque creo que merece toda esa consideración, ¿no? Es sí, increíble porque se separan de la Gran Colombia, hay un principio de orden, un deterioro asociado a la distribución del poder, un declive y de nuevo la guerra, ¿no? El siglo XIX fue para nosotros de verdad pavoroso, ¿no? fue terrible, fue terrible. Fue terrible porque el país se acostumbró a que cualquiera se podía alzar en armas, ¿sabes? Y eso es el legado de la independencia nuestra, porque fue que cualquiera se alzó en armas, ¿ves? O sea, la ruptura de la institucionalidad es terrible, ¿no? Y en eso se parece mucho, aunque uno pudiera justificarlo, a la salida de Pérez de la presidencia, ¿no? La salida de Pérez en el Claro, 90 abre la caja de Pandora sí. de nuevo, Sí, porque no, pues, no, no, la turbulencia a veces se transforma en algo inmanejable, ¿no? sí, Pero es bueno saberlo. O sea, de lo que se trata es que nosotros tengamos la oportunidad de aproximarnos a nuestra propia historia con una mirada menos épica, una mirada menos maniqueísta, y tratando de comprenderla, entre otras cosas, para saber cómo somos y quiénes somos, y el tratar de salir de esta circunstancia, ¿no? De eso es barbarie. cierto. Bueno, Eso es- profesor, creo que nos ha ido muy bien en esta tradición. Además, le cuento que usted hiló muy bien las redes, ¿no? Comenzamos por Páez, pasamos por Vargas, terminó siendo Antonio Locadio y el gran traidor fue Monaga. Pero había que sí, entenderlo así como usted lo planteó. Bueno, muchísimas gracias, profesor Daniel Laud. Recuerden que lo pueden seguir y además es súper chévere la didáctica del profesor Laud en X, arroba Daniel Laud con H intercalada. Gracias a Mingo TV por dejarnos arrimarnos a este canal de YouTube. A Mingo lo pueden conseguir en X como arroba Mingo piso 1, Erika Mendoza, arroba Ementov. Por favor, denle like al programa, suscríbanse al canal, vamos rumbo a los 10.000, pero se nos ha hecho como difícil llegar a esta primera etapa y bueno, seguir adelante que esto se pone bueno porque el próximo año
Hay muchísimas cosas que considerar en el marco, por supuesto, de una terrible persecución a la libertad de expresión. Y como aquí se habla libertad, bueno, aquí siempre hablaremos claro y sereno, en clara y viva voz, pero también con serenidad. A mí me parece que estas inversiones en conocimiento histórico no tienen precio. Y además, tener nada más y nada menos que un doctor en historia, economista, economía austríaca y todo eso es un gran privilegio para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias y será en otra oportunidad. Gracias, doctor, y seguimos adelante. Eso es. Hasta luego, pues.